Y hoy miramos a Estados Unidos desde una perspectiva diferente. La estadística dice que es el país más rico del mundo, pero al mismo tiempo cada vez hay más pobres. Se calcula que 46 millones, un 15% de la población, vive por debajo del umbral de la pobreza. Es uno de los porcentajes más altos del mundo desarrollado. 46,2 millones de pobres significan el 15,1% de la población. Y es la cifra más alta desde que se mide la tasa de pobreza hace 52 años, aunque entonces el porcentaje de pobres en Estados Unidos era mayor, del 22,4%. Por las calles, los sin techo son solo una parte de la estadística de una economía que reparte cada vez menos y desde hace 2 décadas hace más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, aumentando así la distancia entre unos y otros. En Estados Unidos, estar por debajo del umbral de la pobreza significa ganar unos $11.000 brutos al año por persona, unos 8.200 euros. Esta fotografía de la pobreza estadounidense muestra también que los negros e hispanos son el 54% de esos 46 millones de pobres, mientras los blancos apenas llegan al 10% y los asiáticos al 12%. La crisis también ha empujado a muchos a prescindir de sus seguros, de forma que el año pasado había casi 1 millón de personas más sin cobertura sanitaria, con lo que la cifra total roza los 50 millones. Aquí los analistas también destacan que los números hubieran sido peores de no ser por los paquetes de estímulo económico y la reforma sanitaria que, por ejemplo, permite a los hijos mantenerse vinculados al seguro de sus padres hasta los 26 años. Es difícil hacer comparaciones porque el concepto de pobreza cambia con los países, pero a grosso modo el 15% de pobres en Estados Unidos mejora el 17% de la Unión Europea. Y el dato de España, que alcanza el 20%, unos 9 millones de personas en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza. Y hoy miramos a Estados Unidos desde una perspectiva diferente. La estadística dice que es el país más rico del mundo, pero al mismo tiempo cada vez hay más pobres. Se calcula que 46 millones, un 15% de la población, vive por debajo del umbral de la pobreza. Es uno de los porcentajes más altos del mundo desarrollado. 46,2 millones de pobres significan el 15,1% de la población. Y es la cifra más alta desde que se mide la tasa de pobreza hace 52 años, aunque entonces el porcentaje de pobres en Estados Unidos era mayor, del 22,4%. Por las calles, los sin techo son solo una parte de la estadística de una economía que reparte cada vez menos y desde hace 2 décadas hace más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, aumentando así la distancia entre unos y otros. En Estados Unidos, estar por debajo del umbral de la pobreza significa ganar unos $11.000 brutos al año por persona, unos 8.200 euros. Esta fotografía de la pobreza estadounidense muestra también que los negros e hispanos son el 54% de esos 46 millones de pobres, mientras los blancos apenas llegan al 10% y los asiáticos al 12%. La crisis también ha empujado a muchos a prescindir de sus seguros, de forma que el año pasado había casi 1 millón de personas más sin cobertura sanitaria, con lo que la cifra total roza los 50 millones. Aquí los analistas también destacan que los números hubieran sido peores de no ser por los paquetes de estímulo económico y la reforma sanitaria que, por ejemplo, permite a los hijos mantenerse vinculados al seguro de sus padres hasta los 26 años. Es difícil hacer comparaciones porque el concepto de pobreza cambia con los países, pero a grosso modo el 15% de pobres en Estados Unidos mejora el 17% de la Unión Europea. Y el dato de España, que alcanza el 20%, unos 9 millones de personas en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza.